La tercera temporada de nuestro juego favorito comienza con el número 145 parado enfrente y traca, lo desvive de la línea terrenal. Número 246 está todo paniqueado porque le van a partir el queso. Él suplica por su vida, pero tómalas, le disparan en las tripas. La cosa fue que no es un disparo mortal, sino solo para herirlo. Uno de los guardias rojitos, el número 11, quien es la chiquilla disfrazada, se agacha y le dice que cierre los ojos, y ella le escanea el pescuezo con el dispositivo que registra cuando los jugadores mueren, y así lo declara muerto, aunque, como ya vimos, pues no lo está. Ahora los rojitos traen los cajones de la muerte para meter los cuerpos de los bebidos dentro. El jefazo de esa cuadrilla le dice al número 11 que se saca de onda porque me está actuando medio raro, ya que ahora sí está haciendo lo que debía, y marcan al baúl del paniqueado número 246 con una crucecita de sangre para llevarlo directamente a la morgue y sacarle los organitos. Enseguida todos los guardias rojitos llegan al dormitorio de los jugadores con una de las cajitas felices y dejan el ataúd en el suelo y se marchan. Los jugadores se acercan de curiosos para ver la sorpresa que escondía adentro, y cuando abren ven que está el Ji-hoon medio moribundo y corren para ayudarlo. Después de unas cuantas horas, él despierta todo atormentado escuchando voces desde su cabeza y se da cuenta que todos los demás que estaban con él ahora se encuentran bien muertos. Él no lo puede creer, y en eso llegan los rojitos para avisarles que el premio había ascendido a 39.600 millones de wones. Ji-hoon se desquicia totalmente y sale gritando hacia ellos diciendo ¿por qué no lo mataron también y lo dejaron con vida? Y sujeta el arma de uno para querer desvivirse, pero no le funciona y lo terminan derribando al suelo para calmarlo y lo esposan a una de las camas. Ahora, en medio del mar, el poli y el amigo de Ji-hoon, junto con todos los hombres que contrataron, se despiertan y se dan cuenta que falta el chavo que manejaba el dron. Este era a quien el ruco mató en la noche y lanzó al mar. Entonces, el ruco que manejaba el bote los convenció con puras estupideces para que no buscaran el cuerpo, porque trabajaba para los orates de la élite, y el poli no le quedó de otra más que regresar a la orilla del puerto. Y cuando se bajaron, el ruco llamó al Ino, el hermano del poli, para chismearle que se encargó de la situación y que lo mantendría aquí informado si decidían volver. Ino le dijo que si volvían, los matara a todos, incluyendo a su bro. Mientras tanto, en la isla de los juegos macabros, los reunieron a todos para hacer otra votación y ver si querían seguir jugando o marcharle a sus casitas para vivir felices. Todos pasaron a dar su voto democrático y tómalas. El resultado es que se quedaran otro juego para seguir muriendo. Los depravados se alegran por la decisión de que mañana jugarán otra cosa para seguir avanzando y se acercan a donde tenían esposado al pobre de Ji-hoon. Ellos le dan las gracias por haber causado que borraran de la tierra a los compañeros que lo acompañaban para pelear, y luego todos le aplauden por su cumpleaños. No es cierto, lo hacen para burlarse de él. Ellos se van y ahora le llega la bruja chamánica de Belcebú para también burlarse y le dice que los gritos de todos los muertos los escuchará por siempre, aún en sus sueños, y que ¡toma! Ji-hoon la toma del pescuezo para que cierre la boca, pero sus amiguis la separan para que no muera estrangulada. Ahora la chiquilla número 11 viene bajando con el jefazo de la cuadrilla hacia el sótano para ver el cuerpo del papá de la niñita enferma del zoológico, ya que lo van a abrir como bolillo. Ellos llegan y los otros rojitos, que estaban bien malitos de la cabeza, ya lo habían sacado de la cajita y lo pusieron en la mesa. Todos se quitan la máscara porque no se deben esconder ningún secreto, y 11 también se quita su máscara. Los rojitos proceden a comenzar con la operación saca órganos, y antes de que le abran la carnita, 11 le mete un guamazo en la cara al jefe de ella y procede a rematar a todos los demás. El vato también le quiere dar un balazo, pero ella se lo buguea y lo deja tirado en el suelo mal herido. Se acerca a él y le saca todas las ideas con una bala, pero uno de los doctores está vivo escondido. Él se levanta y le suplica misericordia, pero ella le ordena que mantenga con vida al 246 o si no también se lo quiebra. El doctor le costura la herida y le saca la bala. Él le dice a 11 que como perdió mucha sangre necesita una transfusión. Entonces ella le pide que se la saque la sangre, y el doctor comienza a sacar su sangre para dársela al jugador 246. Por la noche el poli está en su habitación meditando un poco por todo lo sucedido anteriormente. Le tocan la puerta y resulta que era el amigo del prota, Woo-seok, que quiere tomar unos tragos con él. Ambos están sentados en la mesa y Woo-seok le cuenta cómo había visto las cosas la noche anterior y que también vio que al salir el ruco del bote tenía un desarmador en su mano, por lo que todo eso se le hacía muy sospechoso, y que cuando su instinto le dice que algo no está bien, por lo general no se equivoca. Pero el tonto del poli no le hace caso, ya que sigue creyendo el cuento de hadas de que el ruco es una buena persona por haberlo salvado y ayudado a buscar la isla en todo ese tiempo, y mejor le dice a Woo-seok que se vaya de su vista y que ahora tiene prohibido volver a tomar. Por la mañana las luces se encienden en el dormitorio de los jugadores para que se despierten y preparen para el siguiente juego. El jugador 388 se levanta y
cuando voltea, ve el rostro de Ji-un, que lo mira como un psicópata. Ji-un lo mira así porque quiere acabarlo con sus propias manos, ya que se enteró que por su culpa muchos de los compañeros habían muerto, ya que cuando fue por municiones se quedó de cobarde en el dormitorio y nunca regresó con ellos. Los rojitos sacan a todos los jugadores y los llevan hacia donde comenzará el próximo juego, pero mientras caminan ven los cuerpos colgados de los jugadores que se rebelaron e intentaron derrocar a los creadores del juego, y les dicen que así terminan aquellos que se niegan a cumplir las órdenes, aunque es una completa bobada, ya que aunque sigas las órdenes, en cualquier juego te puedes petatear. Pero bueno, llegan a los jugadores hasta un salón completamente pintado de negro, con el suelo amarillo, mientras todos entran por la puerta con forma parecida al símbolo de Facebook, pero amarillito. En el centro del salón hay una maquinita con bolas de colores dentro. Cada jugador tiene que pasar, girar la manijita de la máquina y una bola al azar caerá, y ese será el equipo con el que le tocará jugar. Todos los jugadores pasan y las canicas gigantes van separando nuevamente los equipos rojo y azul. Ji-un llega a lo último y le queda la canica de color rojo, y los equipos quedan más o menos de la siguiente forma. Los guardias explican que jugarán a las escondidas. Los azules se tienen que esconder y los rojos los tienen que encontrar. Pero no es tan sencillo. Cada integrante del equipo azul recibe una cajita con un collar dentro. El collar tiene una llave que les servirá para abrir una puerta en el campo de juego, justo donde podrán meter y escapar. El equipo rojo igual recibe una cajita, pero dentro ellos tienen cuchillos, ya que cuando encuentren a los del equipo azul deberán matarlos. Las reglas son simples: esconderse bien y sobrevivir, o encontrarlos y aniquilarlos. Los jugadores no pueden cambiarse de equipo en el campo de juego. Debido a esto, los guardias les dan la oportunidad de cambiar de equipo con algún otro integrante antes de que comience el juego, ya que no se tiene permitido quitarse el chaleco de su color en el campo donde estarán. En la orilla del puerto, el poli se sube nuevamente con sus ayudantes para comenzar de nuevo la exploración, ahora con otro joven que contrataron para manejar el dron. Gusiok le llama y le dice que no podrá llegar para ir con ellos, ya que mejor se quedará a investigar por su parte las sospechas que tenía sobre el ruco del bote y otras cosas que pudiera quizá conectar. Mientras, los jugadores convencen a algunos para cambiar de equipo, y el ex de la Juni le pide cambiar con él para que pueda huir y esconderse, y que él la protegerá. Pero la chava lo manda a la goma porque puede cuidarse sola. Entonces él le dice que mejor cuando comience el juego la va a buscar para que lo mate, y así ella pueda sobrevivir. El hijo, bueno para nada de la anciana, igual está intentando convencerla a toda costa para que le dé casi a las fuerzas el cuchillo, pero la señora se niega rotundamente a darle el cuchillo, ya que sabe que su hijo es un menso. Bueno, no tanto por eso, sino que no quería que su hijo vaya por ahí matando personas inocentes. Pero al final la viejita termina aceptando, y también la 221 Juni aceptan y cambian de equipo con los otros integrantes. Luego, el jugador 388, mientras está buscando quién le pueda cambiar su color de equipo, vuelve a ver que Ji-un lo sigue mirando como desquiciado, y toma valor y se le pone enfrente. Lo toma por el cuello y gritando le pide una explicación de por qué lo sigue mirando, mientras le dice que nada de lo que pasó es su culpa, sino al contrario, culpa de él por haberlos invitado a pelear. Luego se aloca y se lo quiere cachetear, pero los rojitos lo detienen para que se le aplaque la cola. Ahora se avisa la hora de entrar al campo de juego. Los azules entran primero, les dan solamente 2 minutos para poder esconderse. Ellos entran, el campo está completamente caracterizado como colonia antigua coreana, con un poste en medio, hay varias salidas en cada extremo, el cielo está igual ficticio con unas estrellitas ahí amarillas, y a ese anciano maligno se le ocurre la grandiosa idea de que mejor todos busquen la salida, y el primero que la encuentre tendrá que gritar que encontró la salida para que todos puedan huir en dado caso de que así ocurra, y así salvarse entre todos el pellejo, colaborando en equipo. Y todos proceden a esconderse para intentar salvar su pellejo. Los rojos están a medio minuto de entrar. El 124 se acerca al ex de la Juni para ver si se alían juntos, ya que estaba completamente sorprendido cuando él tuvo que matar al Thanos. Aparte de que también le daba un poco de miedo de entrar simplemente así solo, ya que su buena excusa era que cuando entraran los azules no se iban a dejar simplemente
simplemente aniquilar así como porque sí. Entonces iban a pelear y lo más seguro es que todos pelearan contra ellos. Entonces sería mucho más fácil si 2 o más de los rojos se unían, así evitarían poder morir. Entonces él acepta y todos entran al campo de juego para darles cuello a los azules. Dentro del quirófano, la chicuela se carga al doctor una vez que hubo terminado de sacarle la sangre, hacerle la transfusión al 246 y dejarlo fuera de peligro. Ella vuelve a ponerse su máscara justo antes de que despierte el 246. Cuando él despierta, ella se acerca y se le ocurre disfrazarlo con el traje del doctor para mantenerlo vivo. Los jugadores en el campo de juego del equipo azul están corriendo por sus vidas escondiéndose. Los rojos entran para acabarlos a todos, pero no será tan fácil como ellos piensan. El jugador 124 está súper desesperado por querer encontrar jugadores del equipo azul y desuscribirlos de la vida, ya que está bien cruzado con las pastillas mágicas que se comió antes de entrar. Los jugadores azules comienzan a abrir las puertas de color verde. Dentro hay algunas habitaciones que les pueden servir de escondite temporal para resistir si quieren hasta que se acabe el tiempo del juego. En otras hay más puertas y escaleras que los conectan a otros niveles del campo de juego, y solo en algunas se halla la puerta de salida para ganar directamente la partida. La bruja chamánica se lleva a un grupo de tontos que creen todas sus estupideces con el cuento de que ella sabe cómo llegar a la salida escuchando las voces de los difuntos que murieron en ese lugar. Todos empiezan a desesperar porque se dan cuenta que las llaves no abren todas las puertas, ya que cada jugador puede tener algún tipo de llave. Son 3, una en forma de círculo, otra de cuadrado y otra triangular. Y si llegan a una puerta que no es de su llave, simplemente no podrán abrirla. El jugador 120 viene con la joven embarazada y con la abuelita, ya que las está ayudando para que no se petaten en medio del campo de juego. Ellos entran a una habitación y 120 se da cuenta que hay diferentes llaves para abrir las puertas. Casualmente, las 3 tienen una llave distinta, por lo que cuentan con todas las formas de llave para abrir cualquier puerta que quieran, y deciden permanecer en equipo para mantenerse con vida y poder ganar ese juego. Jun, por otra parte, está buscando como perro salvaje al número 388, ya que se quiere vengar por ser un cobarde cuando debía traer las municiones. En una de esas ve al tipo y enseguida sale tras él. El 388 se le pierde y Jun toma a otro jugador imaginando que es a quien él quiere atrapar, pero lo deja irse y se da cuenta que el campo de juego tiene muchos niveles de altura y muchas puertas por donde salen los jugadores azules, y en una de ellas ve que el 388 lo mira con mucha cobardía. Ahora el ex de la embarazada junto con el drogadicto van como locos persiguiendo a un jugador que vieron pasar cerca de ellos. Al pobre no le da tiempo de abrir la puerta y lo toman para acabarlo, pero como están juntos se les ocurre la idea de matarlo al mismo tiempo para que la muerte les cuente a los dos y uno solo no sea el que se lleve la victoria. Así luego solo buscarían a otro y harían lo mismo. Entonces ambos toman sus cuchillos y al mismo tiempo se lo clavan en las tripas al jugador. Y después de esa muerte, el ex de la embarazada se deprava por completo y comienza a matar con el drogadicto a diestra y a siniestra a jugadores azules. El jugador 125 sale del cuarto donde salieron el drogadicto y el ex. Él entonces se da cuenta que se le cayó la crucecita al drogadicto donde tenía sus pastillas mágicas. Él se la queda y de paso también se come una para agarrar un poco de valor. El equipo de la abuelita llega a un pasillo donde se topan a un jugador rojo que está loco por acabar con la embarazada, pero 120 protege a sus amigas para que no les hagan daño, y como estuvo en el ejército sabe defenderse muy bien. Logra tomar el brazo del sujeto, le tira el cuchillo, le da una machingüepa en el aire y cuando lo tira en el suelo lo aniquila con su propio cuchillo, salvando así la vida de las más indefensas, y gracias a esto ahora tienen un cuchillo para poder defenderse. La problemática es que la pobre de Juni tiene roto el tobillo por intentar subir unas escaleras y terminar cayendo al suelo. Hyunju ayuda a que entren a otro cuarto y en ese momento le vienen los dolores de parto. Ella se sienta y comienza a pujar para que el bebé le salga. La abuelita la ayuda y le pone en su camisa para que muerda y no haga tanto ruido y no las encuentren. Mientras la bruja chamánica impostora sigue con el grupo de tontos que le hicieron caso y abre una puerta y sale corriendo porque había jugadores rojos dentro de ahí. Ellos también salen y acaban con el grupo de ineptos. La bruja llega corriendo hasta toparse con Ji-un. Él, como ya le tiene ganas de tronársela desde hace tiempo, se acerca para mandarla a su mundo favorito, el de los muertos, pero la chamánica le
le cuenta que en el camino vio al vato cobarde que él anda buscando, medio cojo de una pierna, y le indica el camino por donde acaba de pasar. Y June sale para buscarlo y alcanzarlo y la deja ahí. Cuando él sale, la chamánica se da cuenta que enfrente de ella está una de las puertas de salida, pero descubre que para abrirla necesita de las 3 llaves con las formas del cuadrado, círculo y triángulo. Entonces sale a buscar llaves en cuerpos de los muertos y se logra topar con este viejo bastardo. Los dos se unen y juntan las 3 llaves que necesitan. Logran abrir la puerta, pero el viejo cruza primero y le cierra la entrada a la bruja en la cara para que no pase y él sea el único que se salve. La vieja grita en la puerta con desesperación por la traición. Cuando se da la vuelta, llega el menso del número 125. Este tonto viene como en otro mundo por la pastillita mágica que se comió, y en sus alucinaciones se imagina que la chamana es uno de los tipos que lo molestaban, y entonces le clava el cuchillo en la barriga a la bruja y la manda con sus queridos muertos al inframundo. Ahora la Juni, después de un buen rato de estar pujando, la pobrecita logra dar a luz a una bebecita virtual dentro de las instalaciones de los juegos macabros. La abuelita saca al bebé y le corta el cordón umbilical con la cosa que se sujetaba el cabello. Ellos están felices, pero les cae otro sujeto gordo para matarlas. Hyun-ju vuelve a tomar el cuchillo que obtuvieron y se agarra a los golpes con este tipo, hasta el punto de salirse del cuarto y parar dentro de otro donde le logró quitar la vida. Ahí Hyun-ju se da cuenta que ha encontrado una de las puertas de salida, y como él tiene las 3 llaves que la abuelita y Juni le habían prestado, las introduce y descubre que del otro lado está la salida para ganar ese juego. Hyun-ju por un momento se le olvidan sus amigas y casi cruza, pero se acuerda de ellas y se regresa para apoyarlas a que crucen junto con él la puerta. Entonces llega con ellas y les avisa de la buena noticia y que por fin ya no tendrían que seguir sufriendo en ese juego. Pero Hyun-ju, al estar parado en la entrada, nunca se dio cuenta que por detrás suyo llegó el ex de la Juni y lo apuñaló varias veces. Sus ojos perdieron el brillo de la vida y Hyun-ju cayó al lado de la abuelita dando su vida por ellas. El asqueroso del ex luego se asoma y las dos lo ven que viene como endemoniado. Él se paniquea porque ve que su hija ya nació y el cobarde se larga de ahí y distrae al drogadicto que lo acompañaba para que no se dé cuenta de esta situación. Mientras June continúa buscando al cobarde cojo siguiendo su rastro de sangre como un perro, pero se da cuenta que el rastro solo llega a unas escaleras sin salida y descubre que el tipo está escondido detrás de la puerta. El vato se zurra del miedo cuando lo encuentra y los dos se pelean para ver quién sobrevivirá. El cobarde le dice que nada de lo que ocurrió es su culpa y le pide perdón, suplicándole que le deje vivir y le perdone la vida. Por un momento Ji-un se lo piensa, pero al final mejor decide acabarlo con sus propias manos y saciar su sed de venganza. Ahora la abuelita recoge las llaves del cuello de Hyun-ju, ambas se levantan y salen del cuarto siguiendo el rastro de sangre que había dejado Hyun-ju para llegar a la puerta de salida. Después de caminar como si estuvieran en la sala de su casa, la abuelita junto con Juni y su bebé de computadora encuentran la puerta de salida, pero detrás de ella sale el baboso de su hijo, el bueno para nada. El tipo se le acerca con el cuchillo que les dieron y le dice a la mamá que no se ha atrevido a matar a nadie. Y la loca de la abuelita le dice a su hijo que mejor le quite la vida a ella y no a la bebé o a Juni. Ella le toma la mano al hijo e intenta que se lo ensarte en la panza. El hijo se niega a quitarle la vida a su mamá y mejor la aparta de enfrente de él. Él se pone enfrente de Juni y levanta su cuchillo para acabar con él al bebé virtual, pero la ancianita se levanta y en un acto de defensa por la vida inocente le clava el pasador de su cabello en la espalda a su hijo. Él le pide perdón a su madre y se disculpa por no haber logrado sobrevivir. Él está moribundo, pero en ese momento el juego termina. Él se recarga sobre el hombro de su madre. La seño lo acaricia por última vez y de repente los guardias entran en ese momento y finalmente se lo desviven enfrente de su madre. Tras unos minutos de haber terminado el juego de las escondidas, los guardias rojitos traen las cajitas de la muerte y comienzan a meter a todos los cadáveres dentro. Y se nos revela que algunos de los guardias que llegaron al final son los VIP, que se metieron al juego para tener otra experiencia completamente distinta y matar a los sobrevivientes con sus propias manos. Todos los jugadores entran de nuevo al dormitorio. El drogadicto se da cuenta que su billar de cruz con las pastillas se le cayó en el campo de juego y se loca porque quiere que lo dejen entrar para ir a buscarlo. Pero obvio los guardias le bloquean el vaso para que vaya, pero el drogadicto nunca se dio cuenta que la cruz se la robó el menso del 125 cuando se le cayó al suelo. Luego todos se dan cuenta que Juni dio a luz un bebé virtual y ella camina frente a todos con su bebita. La criatura llora porque tiene hambre y la abuela le dice que le dé un poco de leche y se anuncia que la cantidad de dinero ahora subió a 43.100 millones de wones a causa de los 30 y tantos jugadores que acaban de perder la vida. Por ello comienzan nuevamente las votaciones para saber si quieren seguir jugando o
o prefieren retirarse todos del juego. Los participantes vuelven a hacer sus votos democráticos, pasando uno por uno. Luego la abuelita, como se da cuenta que la mayoría está votando para seguir jugando, se aloca y comienza a gritar que se detengan. Toma a un jugador y le pide que vote por irse para que la Juni pueda salir con su bebé de computadora, pero todos la ignoran y al día siguiente volverán a jugar nuevamente. Mientras, el amigo de Ji-un le marca al poli para contarle las cosas que ha descubierto. Él estuvo preguntando en el pueblo y con los demás pescadores de la zona para saber si alguien conocía más sobre el ruco que los ayudaba en el barco, pero nadie de ahí sabía quién era. Era como si fuera un fantasma. El tonto del poli como que medio se intriga, pero le dice que aún así no pueden solamente creer que él fue quien mató al chavo del dron en la noche sin tener prueba algunas. Pero continúan adentrándose más en el mar y con el dron el poli les pide que vean un poco más en una zona cerca de un arrecife, y cuando mira la playa dice que se le hace un poco conocido ese lugar. Él entonces le pide al ruco del barco que lo acerque a la orilla para que pueda bajar a investigar. El poli se avienta del barco y cuando llega a la orilla comienza a inspeccionarlo todo, y no tardó mucho cuando recuerdos comenzaron a venir a su cabeza. Luego tomó un camino y llegó hasta la zona más alta de la isla, y ahí recordó que ese es el lugar justo donde le disparó su hermano, y luego cayó al mar. Entonces el poli les avisa a su equipo que esa es la isla donde se lo quisieron quebrar, y el ruco se da cuenta que ya descubrieron uno de los lugares importantes. Los guardias rojitos llaman al encargado de todos ellos, el de la máscara con forma de cuadrado y traje negro, porque sus compitas no responden en la radio. Ellos los van a buscar y llegan al quirófano y descubren que todos ya están en el más allá. Los guardias los escanean para ver quiénes eran y se dan cuenta que falta uno, y con las cámaras logran ver que ese guardia acaba de llegar a su cuarto, pero ellos no saben que él es el jugador que iban a abrir en el quirófano, porque la guardia número 11 le puso el traje de uno de los muertos para disfrazarlo y colarlo con los demás. Luego, después de pensarlo un poco, el negro cuadrado ata los cabos y se da cuenta que la número 11 está detrás de esto, y justo cuando lo descubre le cae la chiquilla por detrás. Ella lo amenaza con el arma y le pide que deje que ella y el 16 patrullen el perímetro mañana, luego que les dé un bote para poder escapar, ya que eso es probablemente lo que más conviene para él debido a que los VIP acaban de llegar a la isla. Mientras los jugadores descansan un poco y la abuelita se acerca a Ji-un para preguntarle cómo se encuentra, ya que cada que regresan lo esposan a la cama para que no se mueva de ahí. Ella le cuenta toda una historia emotiva sobre una vez que su hijo intentó desvivirse con unas pastillas y la culpa que había sentido en ese momento, pero que ahora todo fue peor porque ella lo mató con sus propias manos. La abuelita le pide entonces a Ji-un que se olvide de apoyarla y que mejor ayude a Juni para que pueda salir con vida de ese lugar junto con su bebé, ya que aún tiene la certeza de que él regresó a los juegos realmente para poder ayudarlos. Por la noche, el amigo de Ji-un sigue investigando por cuenta propia. Él da con la casa del ruco del barco. Él llegó, pero como no tiene las llaves de la propiedad, se trepa a la barda y brinca al otro lado. Y cuando cae, ve que al lado hay un Rottweiler que casi le arranca las bolas. Él se para y se dirige lo más rápido que puede a la puerta de la casa, y para poder entrar, rompe el vidrio con la mano. Él logra entrar y hurga en toda la casa para ver si encuentra algo que les dé alguna otra pista, y en eso llega a una parte donde hay un montón de fotos colgadas en marcos. Él ve una donde el ruco está junto con el reclutador del metro pescando arriba de su bote y descubre que está aliado con los psicópatas, pero el perro ahora le llega por detrás y le mordisquea todo el brazo, así que mejor decide meterle una bala al perro para que lo deje en paz y no le haga más daño. Con eso ya descubierto, él sale de la casa y antes de irse, su intuición le hace que voltee a ver la casa del perro. Él nota algo extraño, se acerca, mueve la casa y descubre que hay un hueco debajo de la misma. Ahí hay una bolsa negra y cuando la abre encuentra una máscara y traje de los guardias rojitos de la isla y un montón de dinero en el hoyo. Pero el flojo de su compañero se queda dormido en la camioneta y la policía le cae en ese momento. Y como él no se da cuenta, lo acorralan, lo arrestan y se lo llevan a la comisaría. Al día siguiente, amaneciendo, el cuadrado a cargo de los guardias sospecha que algo no anda bien en el plan de la número 11, por lo que manda que revisen de nuevo el quirófano. Ahí se da cuenta que disfrazaron al doctor como un jugador y lo pusieron sobre la mesa, y que el guardia 16 es otra persona disfrazada. Luego los rojitos entran con una cajita de muerte al dormitorio de los jugadores. Todos se sacan de onda porque no hay ningún muerto, pero las luces se encienden y rápidamente se dan cuenta que la abuelita anciana se desvivió en la madrugada sobre una de las estructuras de la cama por la culpa que sentía de la muerte de su hijo. Luego los hacen pasar al quinto juego. Los jugadores comienzan a salir y a subir esas escaleras rosas para llegar a su destino, y como Juni viene toda lastimada de su tobillo, Ji-un se acerca para ayudarla a cargar a la bebé. Ella se niega, pero él la convence, ya que sin querer puede venir lastimando también a la bebé en dado de que se caiga o algo le
pase. Ella entonces le da a la niña a Ji-un y cuando llegan ven que el quinto juego es saltar la cuerda. La famosa muñeca está en una escala gigante con otro muñequito. Ambos tienen la cuerda en sus manos y solo cuentan con menos de 5 segundos para lograr saltar sobre un puente extremadamente angosto, mientras los VIP se divierten mirándolos desde un extremo del campo de juego. Cuando todos los jugadores llegaron a la zona del juego, les dicen las indicaciones, las cuales son que solo cuentan con 20 minutos para que todos pasen el juego y que el orden en que quieran pasar depende completamente de ellos. Entonces activan el mecanismo y la cuerda empieza a girar a una velocidad impresionante, haciendo que todos se zurren del miedo ante tal magnitud. Varios jugadores practican un poco la forma en que podrían saltar la cuerda. Jun ayuda a Juni a sentarse en una banquita y le sugiere pasar con ella y luego él regresar por la bebé, pero los rojitos les dicen que todos deben de pasar, porque si no, los jugadores serían eliminados, al igual que a la bebé, ya que al estar ahí la consideran como uno de los jugadores mismos. Todos seguían súper paniqueados por el miedo a saltar. El drogadicto se da cuenta que el menso miedoso del 125 tenía su collar, entonces intenta quitárselo, pero el 125 se lo lanza en medio del puente para que vaya por él. El 124, desesperado, se arriesga y es el primero en comenzar el juego. Logra tomar el collar, pero cuando lo abre, se da cuenta que todo fue una mentira y que la pastilla ya no estaba dentro porque se las había sacado el 125. Y en eso la cuerda, ¡traca!, le pega en las piernas y sale volando, causando que caiga desde lo alto y quede eliminado. Después de eso, nadie se atrevía a cruzar el puente, pero Ji-un le dice a Juni que le dé a la niña, ya que él se arriesgará para llevarla a salvo hasta el otro lado. Ella le da a la bebé y él se la amarra con su camisa en el cuerpo. Ji-un pide con permiso y comienza a saltar, pero enseguida pierde el equilibrio por el peso de la bebé digital, pero su tenacidad es tan grande que se logra recuperar y mantener en pie. Ji-un sigue saltando hasta que por fin logra llegar al otro lado y supera el juego. Entonces le dice a Juni que lo espere ahí, en lo que él pone a la bebé en una banquita y regresa por ella, pero es demasiado tarde, ya que ahora todos se animaron a pasar y ya están en medio del puente brincando. Otro de los jugadores logra cruzar con éxito, pero el infeliz espera en la orilla, ya que cuando logran cruzar algunos jugadores, él se encarga de aventarlos a su muerte, directo al vacío, solo con el deseo y la ambición enferma de ganar esos juegos enfermizos. El quinto juego ha comenzado y los jugadores están saltando la cuerda gigante para tratar de cruzar, pero el hombre enfermo de ganar el juego sigue impidiendo que lleguen, ya que los empuja para que caigan al vacío. Entonces todos comienzan a cansarse y uno por uno se comienzan a caer en medio del puente, algunos por cansancio, otros por culpa de sus compañeros y varios más por otros jugadores que los empujan y avientan para que mueran de una vez. Mientras ellos están ahí brincando, el ex de Juni se le acerca para decirle que se pare y vaya con él a brincar la cuerda, y que supuestamente cuando salgan volver a recuperar su vida y cambiar las cosas que hicieron mal juntos. Pero ella le dice que no quiere que su hija vaya a convivir con un pedazo de basura como él. Ella le enseña su tobillo fracturado, el cual ahora lo tiene demasiado inflamado, y el tipo, como no sabía que estaba lastimada del pie, al darse cuenta se larga para saltar la cuerda y salvarse él solo. En el otro extremo, Ji-un sigue animando a los jugadores para que se apuren a cruzar y él pueda volver por Juni, pero de repente el gordo ambicioso de dinero se lanza contra él por la espalda para querer zurrajarlo al vacío, pero Jun logra defenderse muy bien, le mete unos cuantos golpes en la cara y logra aventarlo detrás suyo, y cuando la cuerda vuelve a dar la vuelta, tómalas, gordo apestoso, lo golpea y lo saca volando por los aires. Ahora el ex de Juni logra también cruzar el puente después de saltar sobre un jugador que se resbaló y quedó colgando en el puente. Ahora lo malo es que todos los jugadores tardaron mucho tiempo en poder cruzar el puente y solo queda un poco más de un minuto para que Ji-un cruce el puente por Juni y le ayude a terminar el juego, lo cual prácticamente es imposible. Ji-un le dice a Juni que se quede ahí y solo espere a que llegue por ella, pero Juni le grita que mejor no avance y le suplica que por favor no avance. Ji-un le responde que no debe rendirse, pero Juni le dice que no, que mejor cumpliera su promesa de ayudarla, y lo mejor es ayudar a su niña, ya que es casi imposible de que ella logre cruzar así con su pie, y que si él no sobrevive,
su bebé posiblemente tampoco lo haría. Entonces Juni le suplica que le ayude de esa forma y ella se acerca lentamente a la orilla. Lágrimas salen de sus ojos y finalmente se deja caer para terminar con su sufrimiento. Luego, al terminar el juego, los VIP toman la decisión junto con el hermano del poli en contar a la bebé como un jugador más. Y después de pensarlo bien, los depravados le dan el número de su mamá, haciendo que la jugadora 222 nuevamente estuviera en el juego. Y cerca de la entrada de la caverna, los guardias, siguiendo las órdenes del jefe, dejan que el número 11 y el 16 salgan a disque patrullar y luego poder escaparse. Pero enseguida él cambia de opinión y les dicen que vayan por ellos para atraparlos. Luego los guardias llegaron al dormitorio de los jugadores para avisarles que el premio nuevamente había ascendido. Pero todos se dieron cuenta que estaban contando a otro jugador. Los viejos se pararon y preguntaron que solo eran 5 jugadores y no 6, pero los guardias revelaron que la jugadora 222 estaba nuevamente jugando y señalaron a la bebé. En ese momento, todos los viejos se indignaron y en vez de pelear a favor del inocente, todos comenzaron a decir cosas horribles de la bebé, ya que según ellos les estaba robando dinero y la oportunidad que tanto se han ganado. A ellos no se les hacía para nada justo que una bebé estuviera heredando el dinero de su madre muerta, sino al contrario, que ella también debería morir para que todos estuvieran como antes. Entonces los viejos trastornados se acercan hacia Ji-un para quitarle a la bebé y acabar con ella, y antes de que la agarren, los guardias disparan y les advierten que a partir de ese momento ya no se permite algún tipo de violencia física entre los participantes mientras no estén jugando. Goo-seok, amigo de Ji-un, está frente a uno de los policías en la comisaría tratando de explicarle cómo fue todo el asunto que acababa de ocurrir. Goo-seok le cuenta una y otra vez al policía los datos y la información que sabe acerca de los juegos macabros y la isla donde se llevan a personas para hacer que jueguen juegos de niños y luego matarlos. También le explica que el ruco del bote nadie lo conoce y que era muy sospechoso que tuviera una cantidad tan grande de dinero metido en un hueco debajo de la casa del perro. Aparte de que la ropa que tiene en la bolsa es la misma ropa que se ponen los guardias de los juegos. Pero todos sus intentos son inútiles porque el policía no le cree para nada. Cree que todo lo está inventando y busca en la base de datos al ruco, y como ahí, desde que el viejo es un tipo ejemplar, sin ningún delito, le contesta que no puede aceptar sin evidencias las locuras que le está diciendo. Al mismo tiempo, en el barco, el polidetective junto con su equipo de exploración siguen viendo las otras zonas del mar que les faltan por revisar. Por eso le pregunta al ruco que en qué zona del mapa cree que podría estar la isla. Pero el ruco les tacha una zona bastante misteriosa diciendo que ahí no creen que estén porque según él pasan muchos barcos chinos y la marea es alta, así que mejor deciden que mañana buscarán por otra zona más alejada. Ellos se van a descansar y el ruco le marca a uno de los policías de la comisaría para avisarle que alguien había irrumpido en su casa y matado a su perro. Entonces el policía parece ser tan inútil en su trabajo porque de la nada le cuenta todo al viejo, el cómo se metieron a la casa, quién había sido, el nombre de Goo-seok, los años, la complexión que él tenía, lo que encontró, y le dijo incluso las cosas por lo que lo estaba acusando. En ese momento el ruco se da cuenta que ya los habían descubierto. Goo-seok, al ver que es totalmente ignorado, comienza a gritar como loco para que le den su teléfono, hasta el punto de que convence al oficial. Si no me da mi teléfono, estará violando mis derechos. Con el cuento de que llamará a su abogado, ya que el contacto solo lo tenía ahí. Ellos le traen el teléfono y cuando lo ponen enfrente de él, Goo-seok se lo arrebata y sale corriendo con todas sus fuerzas. Goo-seok llama al detective para avisarle que el ruco definitivamente es malo y que es cómplice de los asesinos debido a todo lo que encontró en su casa, y le advierte para que tenga cuidado del viejo, ya que ahora lo tienen preso a él en la comisaría. Terminando Goo-seok de advertirle, el ruco le habla a su compinche del otro barco donde estaba el otro equipo y le dice que de una vez los mate a todos. El ruco también toma su arma y se dirige al lugar donde estaban los muchachos que ayudan a buscar la isla y les dispara a todos, penetrando sus cuerpos con las balas. El polidetective se da cuenta del anciano y cuando el ruco se mete a rematar al último de los ayudantes, el poli sale por detrás y lo atraviesa con un arpón. Y cuando el viejo cae al
suelo gimiendo del dolor. Él le pregunta cuál fue la razón de todo eso, y el ruco le responde que seguía órdenes para mantenerlo vivo todo ese tiempo. Y ya después, ahora sí, se muere el ruco. El poli ayuda con primeros auxilios al compañero herido y luego se le prende el cerebro. Él busca el mapa que rayó el viejo y mejor decide que al amanecer irán directo a donde el ruco les advirtió que no fueran. De regreso con los jugadores en el dormitorio, los guardias rojitos les trajeron una cajita a cada participante. Ellos les dicen que ahora, antes del último juego, les tocará un regalo especial. Es una cena para que disfruten al máximo. Todos se visten muy formal y cuando les sirven la cena, comienzan a disfrutarla como si fuera el último plato que comerán en sus vidas. Incluso le traen la cena para la bebida virtual, un poco de leche, seguramente recién ordeñada, y la calientan al instante para alimentarla. Pero antes de terminar su cena, les hacen la última votación. Pero primero les dan una pista del juego de mañana. Esta es que podrán elegir a mínimo 3 jugadores para que sean eliminados durante el juego. Todos se motivan y la mayoría vuelve a votar para que mañana jueguen el 6º juego, debido a que ya tienen idea de a quién quieren eliminar. Y al terminar de cenar, todos los tipos enfermos de la cabeza se juntan en bolita, forman un equipo y deciden que a los que matarán son a Gi-hun, a la bebé y el menso que se robó las pastillas del adicto. La número 11 ya se encuentra a una distancia considerable de la isla con el papá de la niña enferma. El jefe a cargo de la cuadrilla de guardias le marca para pedirle que vuelva y lleve de regreso al hombre que se acaba de llevar de la isla. Entonces él amenaza que vuelvan o si no, matará a la hija del don que está en el hospital. La número 11 toma el volante de la lancha y en ese momento da la vuelta de regreso a la isla. Pero ella tiene un plan. Cuando llegan a la orilla, la número 11 se baja con su arma y le da las llaves al papá de la niña enferma para que vaya a toda velocidad sin detenerse hasta que pueda llegar al puerto y pedir ayuda con la policía. Pero la lancha tiene un rastreador que ellos no vieron y los guardias, al ver que la lancha se fue de nuevo, salieron a perseguirlos para acabar con su vida. Mientras la chiquilla número 11 se adentra de nuevo en las instalaciones de los juegos sin que ellos la noten. En la madrugada, cuando todos se durmieron, Gi-hun está terminando de arrullar a la bebé que está cuidando y los guardias llegan a decirle que el jefe lo ha solicitado para hablar con él. Él los acompaña y lo dejan en un cuarto donde se encuentra el hermano del poli sentado. Ahí el tipo le ofrece que tome un cuchillo para matar a los viejos bastardos locos mientras están durmiendo y luego la opción de poder irse de la isla con la bebé y dejarlos tranquilos. Gi-hun no le cree el por qué haría algo así, si en primer lugar lo que buscaba él junto con los depravados de la élite era matarlo junto con la bebé. Y en ese momento el jefe se quita la máscara revelándole su identidad y que era el tipo que fue su compañero y amigo dentro del juego, al que pensó él que habían matado. Gi-hun se desquicia por eso, no lo puede creer, se pone como loco y quiere acabarlo ahí mismo, pero se aguanta y entonces toma el cuchillo que se le había ofrecido y sale en dirección al dormitorio donde los jugadores sobrevivientes se encontraban. Unos momentos después de que Gi-hun saliera de hablar con Ino, llegó al dormitorio y se acercó con el cuchillo en la garganta de uno de los jugadores restantes. Y en ese momento, el jefe Ino recordó cuando él era también un jugador en los juegos, ya que el viejo de la primera temporada le ofreció la misma oportunidad a él y él, sin pensarlo, aniquiló a todos los jugadores que quedaban. Pero Gi-hun se imaginó a una de sus primeras compañeras justo con una frase que retumbó dentro de su corazón, donde ella le decía que era una buena persona y que no era como ellos. Entonces tomó la decisión de no matar a nadie y mejor se fue a dormir. Al amanecer, la guardia número 11 logró entrar a la base dentro de la isla. Ella se escabulló por los ductos de la ventilación y casualmente dio con el cuarto que le pertenecía al encargado de los guardias. Ella entró al cuarto y se esconde porque escucha que alguien viene. El encargado entra a su cuarto y luego ella lo sorprende con el arma y le pide que borre de los archivos y servidores la carpeta y documentos de Gi-hun Seok, el jugador 246. Este lo hace, pero le dice que aún le faltará un último archivo que deberá eliminar, ya que es impreso y solo se encuentra en el último piso, pasando la oficina del jefe, y solo él y el jefe son los que tienen acceso a él. Así que lo hace subir a un elevador para que la lleve
directamente al último piso. El tipo le hace caso, pica el botón, pero gira y la golpea para intentar matarla. Ella se logra defender muy bien, sosteniendo con fuerza el arma y disparando algunos tiros dentro de la cabina. En eso, el arma se cae al suelo. La puerta del elevador se abre y ellos siguen peleando, pero el tipo la logra golpear y entre los golpes salen atracándose hasta en medio del penthouse. El tipo la logra aventar tan fuerte en el suelo que le saca todo el aire. Él se acerca a la número 11 para pedirle una explicación de todo lo que está haciendo y él descubre que solo lo hace para sentirse menos culpable por haber abandonado a su hija y esposo en Corea del Norte, ya que de ayudar a la hija enferma de Gyu-seok, ella sentiría que hizo algo bueno en su vida. El vato entonces se burla y dice que pensó que ella sería diferente, ya que él también es desertor de Corea del Norte. Entonces saca un cuchillo de su bolsillo para cortarla. Ella reacciona rápidamente y lo golpea. Luego intenta clavárselo a él, pero no puede, y cuando se levanta para querer cortarlo, el tipo le logra dar en la cabeza a la chava y la deja media muerta en el suelo. Él se acerca y le confiesa que al igual que ella, él perdió a alguien que amaba mucho por culpa solamente de un riñón. Y tomando su cuchillo, se agacha y se lo entierra en el riñón a ella. Luego se pone a darle toda una cátedra de lo que pudo haber hecho y ella se dirige al elevador arrastrándose como un gusano por el suelo. El tipo no le toma importancia, pero cuando la puerta se abre, recuerda que el arma la habían dejado ahí. Entonces él corre y salta, pero ella lo deja como coladera en el aire. Ahora, con los jugadores despiertos, los llevan a otra arena donde hay 3 pilas enormes, un cuadrado, un triángulo y un círculo. Y enfrente de los VIP les dicen que el siguiente juego es el juego del calamar en el aire. Las instrucciones son que hay 3 rondas y mínimo por ronda deben eliminar a mínimo un jugador, pero solo tienen un tiempo límite y si no logran eliminar a alguien en ese tiempo, todos los jugadores son eliminados, porque cuando logren pasar la última ronda y eliminen al último jugador, todos los que queden sobre la estructura podrán ganar y dividirse el premio. Ahora, en medio de la estructura sale un botón para que empiece la primera ronda. Aquí solo les dan 15 minutos. El viejo gordo enciende el botón con el pie y se reúnen en bolita para platicar quién será el primer eliminado. Ellos piensan en acabar con la niña, pero el papá de ella dice que mejor se deshagan del menso del 125, ya que ahora también se volvió adicto y tiene un poco de alucinaciones, ya que al ser inestable mentalmente puede hacer cualquier locura en cualquier momento. Entonces todos se acercan para aventarlo. El 125 se pone salvaje ya que no quiere morir y dice que al que se le acerque se lo llevará con él. ¡No sabía que pasaría esto! Y ahí pierden un cuarto del capítulo discutiendo quién sería el que lo aviente al precipicio, hasta que el papá de la bebé se da cuenta que el tubo del centro se puede quitar, entonces lo saca y con él se acerca y le da un tubazo en la panza al 125, mandándolo directo al vacío, y cuando cae, muere. La ronda 1 ha acabado. Ahora se abre un pequeño puentecito para que pasen a la siguiente torre. Todos pasan y Jiun sigue agarrando a la bebé con fuerza en sus brazos, protegiendo su vida a toda costa. En el mar, Gyu-seok es alcanzado mientras escapa con una lancha por los guardias del juego. Ellos le disparan a su lancha y logran dañar el motor, y cuando estaba por quitarle la vida, aparece el polidetective y le salva la vida junto con su compañero que lo acompañaba. En la isla, la guardia número 11, después de que se recuperó de la golpiza que le metieron, logró encontrar la oficina donde tienen todos los archivos físicos de cada jugador que ha participado en los juegos desde el primer año que eso comenzó. Todos estos tipos de enfermos deciden entre ellos que ahora eliminarán a la bebé. Jiun obviamente se niega a darles la bebé y cometer una atrocidad como esa. El número 353 se aloca, toma el tubo y se acerca para que le ponga a la bebé en el tubo y se deshaga de ella. De repente, uno de ellos activa el botón de la ronda. Todos se desesperan ya que aún seguían hablando y ni siquiera habían decidido, pero Jiun aprovecha y le hace un juego mental al 353, en que si lo mata a él junto con la bebé, en el próximo juego de seguro lo van a eliminar a él por ser el más débil y cobarde. El 353 se paniquea y mejor decide que otro sea el que lo lance, o mejor aún, piense más las cosas para que no se les salga la situación de las manos. Todos ellos tardan otra media hora decidiendo nuevamente quién será el que lo empuje, incluso hasta juegan piedra, papel o tijera. El que perdió se tiene que ir acercando a Jiun con todos los sacos usándolos como cuerdas para tratar de separar a la bebé de Jiun. Enfrente de él quieren convencer
convencerlo de que todo es democráticamente y que le tocará una buena parte del dinero si lo hace. Entonces el jugador que está hasta enfrente se abalanza contra Ji-un y lo sujeta por la cintura para querer separarlo, pero Ji-un aún conserva el cuchillo que le dio Ino, lo saca y con él corta el saco y amenaza al tipo para que lo deje en paz. Los viejos se caen al suelo, todos se sorprenden y el tipo de enfrente le ruega que le perdone la vida porque fue obligado a hacer eso. Luego el 333 se acerca lentamente por su espalda con el tubo y de repente le grita que se haga a un lado y le clava el tubo en la panzota al tipo haciendo que caiga con gran fuerza hasta el fondo de aquel lugar. Él se voltea y le dice a Ji-un que está de su lado y confiesa que él es el papá de la niña. Todos se sorprenden y los tipos malos se encardiacan porque se supone que estaba ayudándolos a ellos. Los tipos, al ver que Ji-un y el papá de la bebé trabajarían juntos para pelear, de repente deciden golpear hasta dejar medio muerto a uno de sus compañeros y él será el chivo expiatorio para la próxima ronda. Así cuando pasen solo lo avientan al vacío y todos pueden terminar el juego y se reparten el dinero. Pero Ji-un les dice que prefiere que se haga el último plan que habían comentado, el cual consiste en sacar una tira de papel para ver cuál sería la más larga y el que le toque es el que pierde. Pero en eso el tonto voltea y el tipo de enfrente se le lanza para quitarle el cuchillo. La batalla se suelta ferozmente ya que están decididos a matarlo. El tipo le logra quitar el cuchillo, pero después de esquivarlo, cuando cae al suelo logra quitarle nuevamente el cuchillo y Ji-un se lo ensarta en las tripas y seguidamente se lo ensarta más al fondo. El papá de la baby también se aloca y se lanza contra el 353 para ver si logra aventarlo. El gordo pelea con fuerza para que le salga el tiro por la culata, incluso se le peguen las piernas, pero tras unos segundos de empujones ambos terminan quedando en la mera orillita. Pero el 333 se gira y cuando el 353 está colgado del tubo lo avienta para que de una vez ya se muera. Ellos se han cargado prácticamente a todos, solo queda el chivo moribundo y el viejo traicionero. El viejo hoy está nervioso porque sabe que también le van a dar crank y le van a partir el doino y comienza a decir que el plan ha salido a la perfección y que si tiran al chivo en la próxima ronda los tres salen ganando y todos tienen un final feliz. Pero el 333 le vale un gorro lo que dice el viejo y con el tubo se encarrera y le da un golpe mortal en la boca del estómago, lanzándolo con todo y el tubo hasta el fondo del precipicio. Y sí, el viejo muere. Justo después de esto el tiempo se acaba, pero Ji-un ni el 333 se dan cuenta que el moribundo se fue arrastrando hasta la orilla. Cuando ellos lo ven, él ya está ahí sentado y les dice que no quiere seguir siendo el sacrificio y los manda a la goma y ¡traca! Se autodesvive frente a sus ojos. Ahora la cosa se pone seria. Solo quedan 3 jugadores en pie: Ji-un, la bebé y el 333, quien es el papá de la bebé. Pero alguien entre ellos tendrá que morir en la última ronda para que el juego termine, lo cual no será nada sencillo de decidir. Ahora se encuentra el poli y cuando rescata a Ji-un-seok sube su lancha y se da cuenta que está herido. Ji-un-seok enseguida le comenta que él no es parte de ellos, que solo es un jugador que había logrado escapar de ese infierno. El poli le pregunta la ubicación de ese macabro lugar y Ji-un-seok le señala la dirección exacta para poder llegar. La guardia número 11 logra encontrar la carpeta de Ji-un-seok con todos sus datos. Ella luego le echa el licor que estaba bebiendo y con un encendedor que encontró le prende lumbre a todo. Pero mejor decide que todo ese asqueroso lugar debe arder en las llamas del inframundo. Pero antes de salir, ella encuentra la carpeta con su nombre. Se detiene, la abre y se da cuenta que desde un inicio sabían todo sobre ella y su vida, incluso todo lo relacionado desde que escapó de Corea del Norte. Y ahí ve nuevamente el rostro de su hija, justo en una foto que tenían de ella, y por dentro se llena de gran amargura y tristeza por recordar que su decisión de escapar de su país había hecho que nunca más pudiera verla. Ahora se abre el puentecito para pasar a la última torre, la que tiene forma de triángulo. Ji-un se queda en su lugar y se agacha para envolver a la niña un poco mejor con la ropa que traía, pero el 333 se adelantó a la plataforma, toma el tubo de metal y se pone en la orilla de la torre y le impide el paso. El papá de la niña finalmente ha revelado su depravación total y lo desquiciado que realmente estaba. Él quiere que Ji-un le otorgue a la niña y al mismo tiempo matarlo. Ji-un le dice
dice que lo piense un poco mejor y que probablemente ni siquiera se está dando cuenta de lo que está haciendo, ya que cuando comience la última ronda, el 333 se tendrá que eliminar a él o a la niña, ya que de a fuerzas uno debe morir. Pero el papá de la bebé, con sus repugnantes palabras, le confiesa que justo eso es lo que quiere, ya que planea deshacerse de la bebé en la última ronda y quedarse con todo el dinero del premio. Ji-un dice que no puede dársela, ya que prometió cuidar y proteger a esa niña con su vida misma. El 333 entonces comienza a creer que él tenía algún tipo de relación sentimental con Junhee y se pone aún más loco. Ji-un mejor decide agacharse lentamente y colocar a la bebé en el puentecito, y en eso comienza a caminar hacia atrás para alejarse y que el tipo pueda tomar a la bebé. Luego el vato, cuando toma a la niña, cruza de nuevo a la torre y Ji-un llega hasta el cuerpo del que tenía clavado el cuchillo. Él se lo saca y sale corriendo hacia el puentecito, y justo antes de que se cierre, brinca hasta el otro extremo de la torre. Ambos entonces se pelean. El 333 lo quiere medio partir con el tubo metálico, pero Ji-un se lo logra tirar. Luego lo golpea en el hocico, pero en un momento de descuido, el papá de la niña sale corriendo hasta ella y toma a la bebé y la pone al borde del precipicio, amenazándolo de que la dejará caer si no retrocede, y hace lo que le pide. El tipo está verdaderamente enfermo. Su locura lo ha consumido completamente. Ji-un deja su cuchillo, se hace para atrás, se quita su saco, y cuando el inútil del 333 sale corriendo hacia él y recoge su cuchillo, Ji-un lo detiene con el saco que se quitó, y luego de una machingüepa que se dieron, terminan colgados al borde de la torre. Y después de unos segundos, el 333 se le raja la manga donde estaba sostenido y cae directamente al infierno donde pertenecía. Ji-un logra subir de nuevo, camina hacia la bebita y la toma en sus brazos. Ya solo quedan 3 minutos de juego para que una decisión se tome, o si no, ambos morirán. Ji-un se queda mirando directamente de frente a la pared. Después de un rato se voltea, se agacha y, tomando a la bebé con sus manos, se despide de ella con un beso y un abrazo, ya que sabe que nunca más la volverá a ver. Luego la coloca en el suelo, camina hasta el borde de lo alto de la torre y ahí menciona sus últimas palabras, mirando a los VIP y al hermano del poli, en que los humanos no eran caballos, sino que eran, y antes de finalizar su frase, él deja caer su cuerpo directamente al vacío, terminando con su existencia y dejando como ganadora a la pequeña bebé, hija de la número 222. El poli, mientras se dirige a la isla de los depravados, llama a la guardia costera con la ubicación exacta para que los logren encontrar, pero en la isla, como tienen radares de localización, se dan cuenta de esto y activan las alarmas de evacuación inmediata. Los relojes se activan y solo hay 30 minutos para evacuar el lugar antes de que toda evidencia quede completamente eliminada, ya que tienen bombas y dinamitas alrededor de cada parte y cada punto de las instalaciones en la isla. El poli, después de unos minutos de que nadó y llegó por la entrada submarina de la base, subió por las escaleras con su arma y recorrió los pasillos por donde habían acabado de estar los VIP, y justo terminó llegando a la ventana donde ellos veían el juego, y ahí sus propios ojos vieron nuevamente a su hermano, quien había subido hasta la torre para recoger a la bebé sobreviviente. El poli le gritó que le contestara por qué hacía todo eso, pero su hermano solo lo ignoró y volvió a descender con la niña en sus brazos. Los VIP evacuaron desde lo alto de la isla con sus helicópteros, y todos los demás guardias, junto con la número 11 que venía colada entre ellos, evacuaron por la parte trasera en unas camionetas donde los esperaba un ferry. El poli también escapó a tiempo y justo cuando salió del agua voltea a ver cómo la isla y las instalaciones explotaban en 1000 pedazos. A las pocas semanas, alguien llega al edificio que había comprado Ji-un y se lleva todo el dinero que él tenía ahí guardado. Luego, Kang Neul llega al parque donde trabajaba anteriormente para despedirse definitivamente del señor y de su hija que estaba enferma. Ahí vuelve a ver a la pequeña niña y se alegra de ver que la niña esté mejor con el tratamiento que está recibiendo. Kang Neul sube a su camioneta para marcharse, pero en ese momento recibe una llamada del abogado que ella contrató para ayudarle. Él le dice que había ocurrido algo increíble, ya que recibió noticias de que su hija de ella probablemente estaba viva y que ahora se encontraba en China, pero que aún necesitaba confirmar algunas cosas. El poli, también después de 6 meses, fue a la comisaría para recoger a Gu Seok, que por fin había salido y cumplido con su sentencia ahí preso. Ellos en el viaje platican un poco sobre qué es a lo que se quieren dedicar ahora, ya que probablemente sigan de forma independiente ayudando a las personas que más lo necesiten. Tras unas horas, el poli llega a su casa y al abrir la puerta, sus ojos se sorprenden cuando mira que arriba de su comedor le
le habían dejado a la bebé de Yuni, la jugadora 222, y milagrosamente ahora la bebé ya se había materializado y dejado de ser virtual. Ahí también encontró un sobrecito negro donde dentro estaba la tarjeta de crédito de la jugadora ganadora. Él fue a checar la tarjeta a un banco y cuando vio todo el dinero de la cuenta, casi le da un infarto de la impresión. Kang Null llegó al aeropuerto para viajar a China, a una provincia específica donde había sido vista su hija, y su abogado la volvió a llamar para avisarle que ya tenía algunas personas encargadas que la recogerían cuando llegara al aeropuerto de China, y así ella se dirigió en camino para tener la posibilidad de reencontrarse con su hija. A las pocas semanas, una lujosa camioneta negra se estaciona fuera de la casa de la hija de Ji-un en Los Ángeles, en Estados Unidos. El hombre era In-no, el hermano del poli. Él tocó el timbre y cuando salió la hija de Ji-un, le mencionó que le había traído un regalo de parte de su padre. La niña estaba molesta porque llamaba a su papá, pero él nunca más le volvió a responder. Pero In-no le confesó que su papá había muerto y que le había traído sus pertenencias. Él le dio una caja negra con los símbolos del juego. Dentro de la caja viene el traje con el que él participó dentro de los Juegos del Calamar y también una tarjeta de crédito donde In-no había colocado todo el dinero sobrante de Ji-on. Luego él se marchó de ahí y cuando pasaba por un callejón de la ciudad de Los Ángeles escuchó un ruido bastante similar a los que se escuchaban en los rincones de las estaciones de metros en Corea. Cuando volteó se hallaba una mujer estadounidense jugando con un pobre diablo, el juego con el que reclutaban a las personas para los juegos diabólicos. La mujer lo volteó a ver y ambos se miraron de forma diabólica, demostrando que estos juegos enfermizos realmente no habían acabado y que quizá nunca lo harían, ya que alrededor de todo el mundo y en diferentes países se hallaban estas personas que sirven a las personas de la élite, las más retorcidas mentes depravadas que se divierten con la muerte de personas desesperadas por salir de sus deudas o de sus vidas deplorables. Pero en fin, así termina la saga de los Juegos del Hambre. Ah, no, de los Juegos del Calamar. Bye.